¿Es posible crear un monstruo en el laboratorio de la crueldad familiar? En las profundidades del sistema penitenciario británico, un hombre habita una cápsula de cristal blindado completamente aislada del resto de la humanidad. Su nombre evoca el mito cinematográfico del caníbal más famoso del cine, pero su realidad supera cualquier guión de ficción. Quédate hasta el final para descubrir la aterradora paradoja del prisionero que se convirtió en el verdugo de los propios criminales y el insólito objeto que le fue denegado para mantener su cordura. La infancia como campo de batalla. El origen de la oscuridad en Robert Maudsley no fue un accidente biológico, sino una construcción meticulosa basada en el abandono y el sadismo. Nacido a mediados del siglo XX en las inmediaciones de Liverpool, su existencia comenzó con el desprecio de unos padres hundidos en las adicciones. Tras pasar sus primeros 9 años bajo el cuidado de un hospicio católico, donde conoció una relativa estabilidad, la tragedia se desató cuando sus progenitores lo reclamaron. Al cruzar el umbral de su nuevo hogar, Robert y sus hermanos entraron a un auténtico matadero psicológico y físico. Los castigos corporales con cinturones y maderos eran la norma diaria, asusados por una madre que disfrutaba del castigo. El punto de quiebre ocurrió cuando el pequeño Robert fue encerrado en una habitación oscura durante 6 meses seguidos, sufriendo abusos sistemáticos por parte de su padre. Esa celda infantil sembró la semilla de un aislamiento que marcaría el resto de sus días. El descenso a los suburbios de Londres. A los 16 años, tras haber sido rescatado temporalmente por los servicios sociales, Robert intentó huir de los fantasmas del pasado mudándose a la capital británica. Sin embargo, el equipaje del trauma no se disuelve con un cambio de ciudad. La metrópolis lo recibió con indiferencia, y el joven pronto se vio atrapado en un laberinto de insomnio y crisis existenciales. Para mitigar el dolor de los recuerdos, Maudsley se refugió en el consumo severo de estupefacientes, desarrollando una adicción costosa que lo empujó a la marginalidad absoluta. 2 intentos de suicidio lo llevaron a instituciones psiquiátricas, donde los médicos ignoraron una advertencia explícita. El joven afirmaba escuchar voces que le exigían terminar con la vida de sus padres. Dado de alta sin un tratamiento real, terminó recurriendo al comercio sexual en las calles londinenses para financiar sus dosis diarias, una actividad que lo pondría cara a cara con el detonante final de su furia contenida. El despertar del vengador. La noche del 14 de marzo de 1974, un cliente llamado John Farrell cometió el error de mostrarle a Robert fotografías de los abusos que perpetraba contra menores de edad. En la mente de Maudsley, distorsionada por las drogas y el recuerdo de su propia infancia destruida, algo se rompió por completo. Aquel hombre representaba a su propio padre, al monstruo que lo había torturado. La respuesta fue una explosión de violencia salvaje. Robert estranguló y golpeó al sujeto hasta dejarlo sin vida. Lejos de huir, el joven de 21 años se entregó voluntariamente en una comisaría, con la ropa empapada en fluidos hemáticos y una mirada desencajada. Cuando los oficiales llegaron a la escena, la brutalidad del ataque era tan evidente que apodaron al cadáver debido a la coloración de los hematomas. Robert fue sentenciado a cadena perpetua y trasladado al Hospital de Máxima Seguridad de Broadmoor, una institución psiquiátrica que albergaba a los criminales más desequilibrados del país. El mito de la cuchara y el nacimiento de Hannibal. Fue entre los muros de Broadmoor, donde la leyenda negra de Maudsley se consolidó en la cultura popular. En 1977, junto a otro interno, tomó como rehén a David Francis, un prisionero condenado por vulnerar a la infancia. Bloquearon la entrada de la celda, pero permitieron que los guardias observaran el horror a través del mirador. Durante 9 agónicas horas, Robert sometió a su víctima a torturas físicas extremas utilizando cables de audio. El desenlace fue espeluznante. Utilizando un utensilio de plástico modificado, atacó la estructura craneal del sujeto. La prensa de la época propagó el rumor de que Maudsley había consumido tejido cerebral de la víctima con una cuchara, un detalle macabro que le valió el alias cinematográfico de Hannibal. Aunque los análisis forenses posteriores desmintieron la ingesta, el estigma quedó grabado a fuego y sirvió de inspiración directa para la literatura y el cine de terror contemporáneo. La cacería en la mansión de los monstruos. Tras el incidente de Broadmoor, las autoridades trasladaron al recluso a la prisión de Wakefield, un penal de máxima seguridad conocido en el submundo carcelario como la mansión de los monstruos. A pesar de los informes sobre su peligrosidad, fue ubicado temporalmente en la población general. El sábado 28 de julio de 1978, Robert desató una nueva jornada de terror en solitario.
Atrajo a su celda a un recluso condenado por abusos a menores y le destrozó el cráneo, ocultando el cuerpo bajo el camastro. Sin saciar su sed de justicia retorcida, recorrió los pasillos buscando más objetivos. Tras ser rechazado por varios reclusos que desconfiaban de él, irrumpió en la celda de un hombre de 56 años que cumplía condena por el homicidio de su esposa. Lo atacó con un puñal improvisado, infligiéndole cerca de 90 heridas punzantes. Al terminar, caminó hacia los oficiales, entregó el arma y pronunció una frase helada: «Ya hay 2 menos para la cena». La jaula de cristal subterránea. La administración penitenciaria comprendió que Maudsley era un depredador selectivo incompatible con cualquier forma de comunidad. En 1983, se inauguró una estructura arquitectónica sin precedentes diseñada exclusivamente para él en los sótanos de Wakefield. Se trata de un búnker de 5,5 metros por 4,5 metros, protegido por gruesas paredes de cristal blindado a prueba de impactos y resguardado por 17 compuertas de acero consecutivas. En su interior, el mobiliario está reducido al mínimo para evitar armas, una mesa y una silla fabricadas con cartón corrugado prensado, una plataforma de hormigón que sirve de cama y sanitarios de acero fijados al suelo. Robert pasa 23 horas al día en un aislamiento acústico y visual absoluto. La única hora restante la emplea en un patio solitario, custodiado de cerca por 6 oficiales fuertemente armados que tienen prohibido establecer cualquier interacción verbal con él. Una súplica desde el abismo. A sus más de 70 años, Robert Maudsley ostenta el récord del confinamiento solitario más prolongado del sistema penal británico, sumando más de 4 décadas en la oscuridad. A inicios del siglo XXI, envió una misiva desesperada a las autoridades y a los medios de comunicación solicitando una sola concesión: que le permitieran tener un pequeño loro como mascota, para mitigar la locura del silencio, prometiendo cuidarlo con su vida. Añadió que si la petición era denegada, prefería recibir una cápsula de cianuro para terminar con su existencia. La justicia rechazó ambas solicitudes. A pesar de la naturaleza de sus crímenes, el caso genera debates intensos en el Reino Unido sobre los límites de los derechos humanos, contando incluso con el apoyo de su sobrino y de sectores sociales que ven en su castigo una crueldad excesiva, demostrando que las secuelas del maltrato infantil pueden crear monstruos irreparables para el sistema. El trauma infantil severo posee la capacidad de alterar la arquitectura cerebral, transformando el instinto de supervivencia en un mecanismo de destrucción dirigida. Cuando un individuo experimenta un aislamiento y deshumanización sistemática en sus años formativos, el desarrollo de la empatía se fractura, siendo sustituido por una furia fría y calculadora. El caso analizado demuestra que el sistema penitenciario tradicional suele ser incapaz de rehabilitar estas mentes, optando en su lugar por el confinamiento absoluto como única medida de contención. En definitiva, la reclusión de este sujeto en una celda de cristal refleja la incapacidad social para prevenir peligros públicos, obligando al Estado a invertir recursos masivos en su aislamiento. La paradoja es que al intentar suprimir su violencia mediante un confinamiento radical, se aplican métodos cercanos a la tortura psicológica, perpetuando un ciclo de hostilidad que se originó en su infancia traumática. El destino de Robert Maudsley plantea una pregunta incómoda: ¿es el confinamiento extremo un acto de justicia o una tortura institucionalizada? Suscríbete al canal para seguir analizando los enigmas más profundos de la mente criminal. Activa la campana de notificaciones y déjame tu opinión en los comentarios. Hasta el próximo descenso a la oscuridad.